Últimas jugadas de las desatenciones quizás más grandes de Uzbekistán en este partido, aparecía Anderson Duarte con una pirueta sin tocar la pelota. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal y hablando del último amistoso de la selección uruguaya, de la selección charrúa, de la celeste, previo a venir para aquí, sí, para Argentina, para el Mundial, el último partido de preparación. Recordemos que hace pocos días en el canal también lo cubrimos. Hizo un partido amistoso frente a Honduras en el cual ganó y hoy vamos a estar hablando del partido del último disputado frente a Uzbekistán, rival de la selección argentina, pero bueno, en este caso en Uruguay, el último antes de venirse y ya empezar a disputar el Mundial Sub-20 2023 aquí en Argentina. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, vayamos con todo a ver lo que ha pasado entre Uruguay y Uzbekistán. Partido amistoso sub-20 previo al Mundial. Bien, tenemos aquí las imágenes del partido, de lo que fue en principio la primera parte, sobre todo bastante apretada como lo fue con Honduras, bastante de ida y vuelta, llegadas para ambos lados, Uruguay tratando de tomar la iniciativa con el balón, de tratar de generar, pero Uzbekistán le encontró espacios. Uzbekistán es una selección muy pero muy sólida y a tener en cuenta en el Mundial, ¿no? Para que después no haya sorpresas. Incomodó Uruguay, como ya lo sabemos, tuvo algunas imprecisiones, acá lo vemos salir lejos a Randall Rodríguez y sin embargo poder salvarse, encontrar el cero en su arco, importante. 2 partidos con el arco en cero, sólido Uruguay. Como ya les dije, si no están los 4 del fondo, está Randall Rodríguez, es difícil marcarle a la celeste, que realmente es el ADN, ¿no? Que tiene toda la garra charrúa y todas las selecciones uruguayas, desde la más pequeña a la más grande a la mayor, realmente es lo que se trata de generar. Pero bueno, como les digo, ¿no? El primer tiempo de idas y vueltas, de llegadas para Uzbekistán, de llegadas para Uruguay, que inquieta, que es picante en ataque, que marca goles como lo venimos viendo y que eso es muy pero muy importante, ¿no? De la mano, por ejemplo, de Lucianito Rodríguez y tratar de encontrar el equilibrio que tanto necesita como con un jugador como Fabricio Díaz, ¿no? Su volante central. Pero bueno, es lo que les decía, este primer tiempo un poco más parejo, ¿no? Más allá de que tomaba la lanza Uruguay, pero sin embargo Uzbekistán tuvo las suyas, tuvo sus inquietudes, ¿no? A lo largo del partido para incomodar a la selección uruguaya, que más allá de eso no pasó a mayores, no le pudieron convertir y eso realmente es lo que importa. Habrá que trabajar en esas situaciones y aquí la situación más importante del partido, ¿no? Donde realmente para mí, a mí no me parece que haya penal. No me parece que haya penal frente al jugador uruguayo. Me parece que fue una jugada lícita, pero bueno, el árbitro da penal. Aparece Fabricio Díaz, hay que patear. Fabricio Díaz lo hace, 100% efectivo, como siempre. Nunca te falla, nunca te deja gamba. El capitán patea muy categóricamente y marcaba el 1-0 para Uruguay. Pero eso no era todo. Ese no era el fin, ese era el comienzo, es el comienzo de Uruguay, cuando te empieza a atrapar en su juego, en la desesperación que tenés vos como equipo rival de tener que ir a buscar el empate, de también querer pensar en el triunfo, ¿no? En la remontada. Uruguay te va atrapando, Uruguay te va dejando venir, se va cubriendo, va tratando de defenderse y te va a dejar los espacios libres. Y aquí es donde realmente trabaja mejor. Y en una de las últimas jugadas de las desatenciones quizás más grandes de Uzbekistán en este partido, aparecía Anderson Duarte con una pirueta sin tocar la pelota, sin control previo, directamente desde el lateral, desde el pique, manda una volea, una tijera, como le quieran decir, y marcando el 2-0 y liquidando el asunto, liquidando el partido para Uruguay. No es de mucha importancia el penal, era un partido amistoso. Lo importante es que realmente Uruguay volvió a mostrar buenos indicios de lo que hace para jugar, de proponer el juego, de luego también jugar con el resultado, de poder tirarse atrás, de que no le marquen goles. Esa es la importancia de la celeste y de lo bien que está parada para este Mundial Sub-20. ¿Habrá que seguir trabajando? Seguro, no quedan dudas. ¿Habrá que seguir mejorando? Sí, señor. Pero bueno, Uruguay va por buen camino, Uruguay se encuentra sólido y va con muy buena confianza a lo que es el Mundial aquí en Argentina.
así ha terminado, así ha finalizado el partido. El festejo, obviamente, de protocolo, ¿no? De esta copa que se ha formado. Festeja la gente de Uruguay. Muy, pero muy importante esta despedida con un buen ánimo para la selección celeste, para lo que va a ser esta Copa del Mundo. Y ojalá que sea con el mayor de los éxitos y que la verdad que le vaya lo mejor que le pueda ir. Y veremos qué sucede y cómo se termina desenvolviendo en lo que va a ser esta Copa del Mundo aquí en Argentina. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Ganó Uruguay, volvió a ganar 2 partidos acá amistosos que ha armado, 2 triunfos, uno frente a Honduras, ahora contra Uzbekistán. No le han convertido, importante, ha podido convertir, claro que sí, y realmente ha dejado una imagen más que positiva y se va con un envión anímico muy pero muy importante a la República Argentina para poder disputar esta Copa del Mundo y, por qué no, obviamente soñar con poder apoderarse de ella. Así que hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre lo que va a ser el Mundial y sobre la selección uruguaya, acá abajo se suscriben con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like si realmente lo quieren y quieren apoyar a Uruguay, a la celeste. Dedito para arriba, comenten acá abajo qué les pareció, cómo vieron Uruguay en estos 2 amistosos, en el de hoy particularmente, absolutamente todo lo que tengan para opinar con lo que se viene al Mundial, todo acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.